Muy bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes, agradeciendo la asistencia. Hoy, martes 13 de mayo 2025, vamos a comenzar con esta jornada importante en la cual nos hemos comprometido como Secagen Sachs y a nombre propio como gerente general, Magíster Evelyn Rojas Maita, poder darles a conocer en realidad nuestro taller virtual que corresponde a realizar la tesis paso a paso de manera práctica con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Por favor, quisiera que me puedan confirmar primero si me logran escuchar y me logran captar bien, porque si no, no podríamos comenzar tranquilos. Alguien que nos pueda escribir, había en el chat, ¿se grabará la sesión? Sí, se está grabando, Luis Armando. Se está grabando, ¿se me logra escuchar bien? Por favor, si me confirman ello. Sí, perfectamente. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Armando. Muchas gracias. Estamos empezando el día de hoy. Vamos a ir compartiendo un poco la pantalla. Sé que también ya pueden ir visualizando. Estamos ahí admitiendo todavía algunos participantes. Buenas noches a los que están ingresando. Este evento que nosotros estamos llevando es totalmente gratuito. Siempre nosotros como institución académica siempre tratamos de compartir los conocimientos al respecto del ámbito investigativo. También nosotros brindamos capacitaciones en diversas áreas del conocimiento y también tenemos el compromiso con muchos investigadores y que ya son docentes de poderlos potenciar como investigadores y ponentes internacionales en nuestro próximo congreso que se va a desarrollar el 26 de mayo, ya prontito, a cada 2 semanas. Es un congreso multidisciplinario e internacional donde van a haber ponentes destacados de muchos países, los cuales ya están haciendo sus invitaciones por todas las redes sociales que administra la empresa Secagen. El día de hoy vamos a iniciar y vamos a compartir este curso importante que se llama Metodología y Estadística aplicada a la investigación científica con uso de herramientas de inteligencia artificial. Soy la maestra Evelyn Rojas Maita y tengo más de 10 años de experiencia en lo que son asesorías de tesis, con mucha humildad lo podría decir, y también parte de trabajo arduo y sin exageración de resultados. Tenemos más de 300 tesis aprobadas en todas las carreras profesionales, en el ámbito de las ciencias sociales, en las ciencias de la salud, en ingenierías, entre otras, en todas las carreras profesionales, lo que nos da consistencia y experiencia para poder nosotros transmitir todo lo que vamos a ir llevando estas 6 sesiones. Lo que queremos en realidad es terminar de hacer la tesis completa, ya sea en el pregrado, en la maestría, en el doctorado, y vamos a hacer en realidad mucho parte de eso. ¿Está bien? ¿Qué comprende este temario que vamos a desarrollar? En esta primera sesión, en la de hoy, vamos a hablar un poquito de la introducción del uso de las herramientas de inteligencia artificial y también para acelerar un poco los procesos, porque sabemos que hacer una tesis pues no es cosa solo de 6 sesiones interdiarias de 2 horas, sino que acapara mucho más tiempo. Está bien, pero vamos a tratar de forma precisa ir en cada uno de estos campos a desarrollarlo de manera práctica. Vamos a ver la introducción de la IA en investigación, herramientas principales de la IA, aplicación práctica de herramientas de IA, ética y consideraciones del uso de IA, método tipo enfoque nivel diseño de investigación, población muestra y unidades de análisis, técnicas e instrumentos de recolección de datos, criterios para elegir las técnicas estadísticas. También en la segunda sesión vamos a hablar sobre la elección del tema de investigación, los tipos y naturalezas de las variables, la elección del tema de investigación, la construcción de un título viable que no sea rechazado en el camino y la elaboración de parte de la matriz de
consistencia, que viene a ser toda la parte estructural de nuestra tesis. En la tercera sesión vamos a abordar el marco teórico que comprende los antecedentes. Para ello vamos a ver las bases de datos más conocidas, los gestores bibliográficos y los estilos de cita APA y Vancouver. Bases teóricas, vamos a trabajar el fundamento científico y definición de términos básicos, que comprende las bases teóricas de la investigación. Dentro de la cuarta sesión tenemos el planteamiento de las hipótesis, las variables e instrumentos y planteamiento del problema. Está bien, vamos a ver cómo nosotros planteamos las hipótesis de nuestra tesis, cómo armamos el cuadro de operacionalización de variables, cómo construimos nuestro instrumento para nuestra tesis, la confiabilidad y validez del instrumento antes de su aplicación, introducción al planteamiento del problema, elementos claves que debe contener un planteamiento del problema y los pasos para la redacción. Desarrollo práctico del planteamiento del problema, que es lo que queremos en realidad plasmar con este taller. En la quinta sesión vamos a aprender el análisis de datos, vamos a gestionar la base de datos en Excel y en SPSS, el método de baremación para obtener la medición final de las variables, cómo se realiza la prueba de normalidad para la elección de la prueba estadística, pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales. Y en la sexta sesión vamos a ver otros contenidos de la investigación que ya son parte de la última parte de redacción, que es la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, el resumen abstract y algunos anexos importantes que se deben considerar en nuestra tesis. Bueno, sin más, en realidad, agradecerles nuevamente. El día de hoy vamos a ver un poquito del desarrollo. Vamos a ver acá la parte introductoria de las IAs, que es importante para los que todavía estamos en el camino del aprendizaje. ¿Está bien? Entonces, los temas que vamos a abordar. ¿Qué es la inteligencia artificial? La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial. Antes de comenzar o de seguir o de continuar, permítanme indicarles que pueden hacer las preguntas que ustedes crean conveniente en cualquier momento. Pueden participar, tienen el micrófono abierto para que puedan participar, o también los voy a estar leyendo por el chat. ¿Está bien? Esto de manera de que no se queden las preguntas en el aire hasta el final y después nos olvidemos de absolverlas. ¿Está bien? Deseamos que la IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que genera automáticamente contenido en respuesta a indicaciones escritas, que los conocemos como famosos prompts. El contenido generado incluye textos, código de software, imágenes, videos y música. La IA generativa se entrena utilizando datos obtenidos de Internet. ¿Qué beneficios nos va a dar el utilizar las herramientas de inteligencia artificial en la investigación? La velocidad con la que se puede analizar grandes conjuntos de datos. Eso, por ejemplo, lo vamos a poder verificar cuando realicemos la parte estadística. Si bien vamos a hacer en un método tradicional con el SPS, que para mí también es el manejo ya por la experiencia muy rápido, súper rápido, pero también vamos a contrastar cómo es que nos da la misma información en las herramientas de inteligencia artificial, pero en 2-3 minutos. Entonces, para ello necesitamos hacer esa diferenciación. También la capacidad de extraer información significativa en menos tiempo, ¿no? A veces, por ejemplo, el estudiante de pregrado, de maestría, de doctorado, cuando no tienen los plenos conocimientos en el ámbito investigativo, ahí sí que nos podemos perder un poquito. Y hay que tomar en consideración que la IA también, como te puede dar buena información, no toda es verdadera. Eso lo vamos a ver ahorita. También mejora la capacidad de identificar patrones y conexiones en los datos, que pueden no ser inmediatamente evidentes. El rol de la inteligencia artificial en la innovación científica realmente ha calado en muchas áreas del conocimiento, carreras profesionales. Esto más lo hemos visto, creo que en un ámbito pospandemia, ¿no? Por ejemplo, en la medicina, diagnóstico asistido con IA,
La IA ha revolucionado el diagnóstico médico mediante algoritmos de aprendizaje profundo que analizan imágenes médicas, rayos X, resonancias magnéticas, entre otros. Entonces, por ejemplo, algunas enfermedades como el cáncer, los tumores eran un poco complicados, ¿no? De poder ser diagnosticados a tiempo y aún así pasando una resonancia, un rayos X, una ecografía, pero la inteligencia artificial puede identificar claramente, por ejemplo, un tumor, en qué etapa está la enfermedad, y es importante. ¿Por qué? Porque utiliza todos los algoritmos y patrones sabidos y por haber en el conocimiento del Internet para identificar rápidamente y de forma específica el problema. ¿Está bien? En la ingeniería, por ejemplo, ha optimizado el diseño, ¿no? El diseño en el caso, por ejemplo, de infraestructuras y productos a través de simulaciones avanzadas, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando nosotros le pedimos a un arquitecto, un ingeniero que nos haga un diseño, por ejemplo, para la oficina aquí en Secajén hicimos algunas mejoras, nos trajo, ¿no? Con herramientas de inteligencia artificial en 3D, cómo se vería ya con cierto material. Por ejemplo, si yo quisiera ponerle SPC, que son estos nuevos materiales que ponen en las paredes, o si yo quisiera alfombrado todo, cómo se vería automáticamente y de manera rápida, te sacan el diseño, ¿no? Cómo realmente se vería y ya tú tomas una decisión mucho más acertada. En las ciencias ambientales, por ejemplo, lo utilizan para el modelado climático. En la economía, para realizar análisis de mercados financieros, hay aquellos que quieran invertir en bolsa, por ejemplo, cuánto pueden ganar si invierten tanto, más o menos podemos hacer simulaciones de pérdidas, de ganancia para tomar acertadas decisiones ahí en el ámbito económico, en la educación, en la personalización del aprendizaje. Por ejemplo, nosotros, algunos que podemos estar en salas, que somos docentes o los estudiantes también hacen toda su tarea ya casi con las herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros le dejamos para exponer y hacen sus diapositivas con herramientas de inteligencia artificial. Es algo que alguien que maneja la inteligencia artificial mucho, ya puede identificar rápidamente, ¿no? Si estas, por ejemplo, estas diapositivas o este material se ha creado con estas herramientas. Lógicamente que no tiene una estructura como lo hace un humano, aparentemente, pero es diferente. Hay algunas diferencias, son más estructuradas, ¿no? Más robotizadas, por decirlo así, las respuestas. Entonces ahí nos podemos dar cuenta nosotros los docentes cuando el estudiante realiza una actividad con inteligencia artificial. Los propios docentes, ¿no? Preparan sus materiales también de manera mucho más rápida, te da una idea más amplia de lo que tú quieres y ya no vas demasiado realizando o vas tomándote más tiempo de pensar cómo preparar, por ejemplo, una clase, porque ya lo puede hacer la herramienta de inteligencia artificial. En el ámbito del derecho, revisión automatizada de documentos legales, por ejemplo, yo tengo estudiantes de diversas carreras profesionales. Yo soy contador público colegiado, pero me ha tocado que también tenemos especialistas en todas las áreas aquí. Me ha tocado también que hay estudiantes que creo que después de llevar el curso conmigo creen que yo les puedo apoyar, así sean de otras carreras. Y sí, me ha dado la oportunidad de poder apoyar y aprender más. Por ejemplo, he tenido un estudiante de Bolivia, ¿no? De la carrera profesional de Derecho y me decía, maestra, pero yo quiero que usted me apoye porque usted me da más confianza. Y yo le decía, bueno, a ver, vamos a hacer lo posible y vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, ¿te parece? Le digo, sí, me dice, Edwin se llama el muchacho. Y comenzamos a hacer su tesis de Derecho y comenzamos con si era difícil ya para mí interpretar las normas acá peruanas, que yo no soy de la carrera, mucho más las bolivianas, pero con el uso de inteligencia artificial hemos podido terminar de manera eficiente toda su tesis de Derecho en el enfoque cualitativo, puesto que él tenía ya las entrevistas aplicadas, hemos hecho la interpretación, la categorización, subcategorización de datos con estas herramientas, hemos podido hacer el análisis considerando, ¿no? Por ejemplo, en el PRON, eres experto en el manejo de leyes, eres un profesional en derecho, experto en el manejo de leyes en el país de Bolivia. Interpreta esta entrevista.
¿no? Esta respuesta, categoriza, subcategoriza los datos. Le hemos dado todo el prompt completo como tiene que ser la indicación y nos ha dado información muy importante, lo que nos ha permitido poder terminar eficientemente su tesis y lógicamente ya ha sustentado y aprobado felizmente y ya cuenta con su título profesional. Entonces, ¿sirven mucho las herramientas de inteligencia artificial? Claro que sí, lo vamos a ver y lo vamos a plasmar con nuestro trabajo ahora en estas sesiones. Ahora, nos hacemos preguntas también a referencia al uso de estas herramientas de inteligencia artificial y una de ellas es, ¿las respuestas que dan estas herramientas son siempre correctas? Y podríamos decir que rotundamente no. Las respuestas generadas en ocasiones tienen errores, omisiones, sesgos o malinterpretaciones. Además, herramientas como ChatGPT tienden a inventarse hechos. Por ejemplo, si le pides que te haga un estado del arte sobre un tema en concreto, es muy probable que se invente muchas de las referencias, aunque aparentemente parezcan reales. Es por eso por lo que solo debes usarlas para ayudarte con tareas sobre las que tú tengas el suficiente manejo o conocimiento para discernir si la respuesta es correcta o no. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros sepamos que si vamos a hacer una investigación, una tesis, un artículo científico, que tenemos que hacerlo abordándolo desde nuestro conocimiento y que no todo lo va a generar la IA. Está bien, a veces el estudiante realiza toda la tarea con las herramientas y también se confía, porque en realidad a veces si es una tarea, por ejemplo, con preguntas muy generales, obviamente sí te va a dar las respuestas que tú quieres y las puedes ir acomodando. Pero en el tema, por ejemplo, en el tema de hacer una tesis, lógicamente vas a utilizarla para suprimir el tiempo y a mejorar de pronto ahí alguna calidad en la redacción, pero no, no se va a tratar de copiar y pegar nada más todo lo que nos da la inteligencia artificial. ¿Está bien? Otra pregunta es, si realizas a estas herramientas 2 veces la misma pregunta, ¿siempre responde lo mismo? No. Cada respuesta es única, de hecho, quizás unas respuestas contradigan otras. Por ejemplo, al preguntarle 2 veces cuántos nombres de países comienzan con la letra V, la primera vez responde 3 y la segunda vez 4, como aquí la imagen que tenemos en la parte izquierda. Por ello, recuerda que debes usar estas herramientas únicamente como apoyo en aquellas tareas sobre las que tú tengas control. No son 100% confiables. ¿Cuántas IAs existen? Hasta 3 semanas atrás existían 25.653 IAs, cada uno para realizar diferentes actividades. Podemos verificar en el siguiente sitio. Hace 3 semanas, digo porque hace 3 semanas terminamos el curso con UPEA de Bolivia, donde tengo el agrado de dictar cátedra con los postdoctorados, con los doctorandos. Entonces, ahí hemos verificado que había 25, vamos actualizando, ¿no? Cada vez que voy dictando el curso vamos actualizando la información, había 25.653. Continuar como CKG. Siempre nos pide vincular cualquier IA con nuestro correo. Listo, le ponemos en español, 25.653, 25.908. Se han incrementado y día a día se van incrementando cada vez más. 25.908 IAs es lo que tenemos hasta hoy, martes 13 de mayo. ¿Está bien? Y cada uno realiza diferentes actividades. Acá están los más usados, ¿ven? Que se pueden considerar. Podemos verlos también por categorías. Acá, ¿cuántos han utilizado? Visita mensual, crecimiento. ¿Cuál utilizan más? ChatGPT. ¿Ve? Después utilizan OpenAI, OpenAI, Gemini también. ¿Ve? Entonces, podemos ver ahí según categorías también. Texto y escritura para realizar imágenes, para hacer videos, para utilizar con voz, para el negocio, por ejemplo. Yo les comento siempre que yo también dicto cátedra en una universidad de aquí de Huancayo
Y nosotros, por ejemplo, con mis estudiantes, cada semestre nos programan realizar un trabajo de un artículo científico, un trabajo de investigación para la expociencia. ¿Está bien? Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué será algo actual, que impacte? Entonces teníamos ya estas herramientas a la mano. Entonces yo les dije a mis estudiantes, hagamos un artículo científico sobre las principales herramientas utilizadas en la contabilidad, en la asesoría contable y tributaria. Lo que vamos a hacer es verificar cada una de estas herramientas para qué sirve. De pronto algunas son más eficientes para hacer estados financieros, otros para emitir comprobantes, otros para calcular impuestos, otros para controlar cobros, y así muchas funcionalidades que presentan cada una de estas IAs, y hemos hecho esa revisión. Y hemos hecho la revisión también, lógicamente, de todos estos, también utilizando herramientas de inteligencia artificial, porque lamentablemente dentro del sílabus, por ejemplo, nos programan solamente una sola sesión para poder hacer un artículo científico, ¿no? Entonces, apretando el tiempo de 2 sesiones, pues era un poco complicado hacer este trabajo, ¿ya? Pero lo hemos logrado también utilizando herramientas de inteligencia artificial. Primero hemos obtenido los nombres de cada uno de estos y hemos ingresado el prompt a ChatGPT indicándole, por ejemplo, actúa como experto académico y quiero que identifiques las ventajas, las desventajas, las principales funciones de nanoredes, por ejemplo. Y nos ha ido dando ahí. Y entonces ahí hemos estado sacando con fichas de cotejo para cuáles sirven o cuáles son sus mejores funcionalidades, y en los resultados hemos ido consolidando cuáles son mejor para hacer estados financieros, cuáles son mejor para cálculo de impuestos, cuáles de estas herramientas son mejores para gestionar cobros a clientes, cuáles son para emitir facturas, por ejemplo, y ha sido un artículo bastante interesante, tan interesante que hemos ganado el primer puesto en el Expociencia. Entonces, tenemos aquí una plataforma diversa donde nosotros podemos integrar nuevos conocimientos y que sean de alto impacto porque son muy actuales y encuentras antecedentes muy, muy buenos que te puedan aportar en tu investigación, ¿ya? Entonces, eso en realidad como un poco de la experiencia que hemos ido teniendo con estas diversas herramientas de inteligencia artificial. Y sí, y si tú eres, por ejemplo, del ámbito de la investigación, del ámbito de la educación, también tienes aquí, también para hacer asistentes de vida, para cada educación, pues, por ejemplo, hacer tu artículo científico si eres docente, las principales herramientas de inteligencia artificial para la educación, ¿no? O puedes hacer también para marketing digital si eres administrador, o hacer chatbots para negocios. ¿Cuáles son los mejores IAs para chatbots en los negocios? Y así puedes presentar investigaciones de alto impacto y muy actuales. Tenemos entonces 25.908. Ahora es importante que nosotros sepamos bien elaborar el prompt, que es la indicación que nosotros le vamos a dar a la herramienta de inteligencia artificial para que nos pueda diseñar una respuesta adecuada, una respuesta más concreta y que vaya alineada al trabajo que estamos desarrollando. ¿Qué es un prompt? Se le conoce como prompt a la instrucción que proporcionaremos a estas herramientas para pedirle lo que queremos. Es importante que diseñemos bien este prompt. Cuanto mejor sea la instrucción que proporcionemos, mejor será la respuesta que obtengamos. Es recomendable que el prompt incluya los siguientes elementos. La contextualización, definir cuál es el contexto o el rol que quieres que aporte el chatbot. Por ejemplo, yo siempre van a ver que voy a utilizar que actúe como experto académico, ¿no? Experto académico específicamente en investigación cualitativa, en investigación cuantitativa o en lo que yo quiero realizar. Instrucción clara y concisa de lo que queremos, proporcionar los detalles de cómo quieres que lo haga. Por ejemplo, diseña 10 preguntas tipo test con 4 opciones de respuesta para autoevaluar los conocimientos del tema X. Entonces, si nosotros le pedimos que nos dé 5 preguntas y cada uno con 4 alternativas que nos señale la respuesta, lo va a hacer.
pero tenemos que ser muy precisos. ¿Está bien? Establecer las restricciones. Especifica también cómo quieres que sea la respuesta. Por ejemplo, responde en español en 100 palabras o solo una de las respuestas será correcta. Indica cuál de ellas lo es. Esto, por ejemplo, yo suelo utilizar en los marcos teóricos, ¿no? Yo le digo, define, quiero 5 definiciones de tal variable o de tal dimensión, de fuentes confiables, verificables, de instituciones o de fuentes de datos como Scopus, Cielo, de artículos científicos, pero cada párrafo tiene que estar bien resumido de manera concreta en 15 líneas. Así le pongo y me da exacto, ¿no? Entonces es necesario establecer restricciones dentro de los prompts. Define el formato de la respuesta. Para asegurarte que la respuesta sigue el formato que deseas, especifícale el formato de la salida o pásale un ejemplo de muestra. También podemos pasarle un ejemplo, así como, por ejemplo, mucho seguro ya hemos utilizado las IAs para hacer resúmenes. Tú le entregas un libro de 500 hojas y tú le puedes indicar y decir, quiero que resumas esto en una sola hoja de página. Y la parte más concreta, o ciertos capítulos o ciertas páginas, lo va a realizar, pero tienes que ser muy preciso. ¿Está bien? Ejemplo de prompt diseñado con indicaciones de contexto, instrucción y salida. Eres estudiante de tercer grado, le está indicando cómo debe actuar de ingeniería eléctrica y quiere que diseñe 10 preguntas tipo test con 4 respuestas cada uno sobre el tema tal. Solo una de ellas será correcta, dice solo una de las alternativas. Indica cuál de ellas lo es. Asegúrate que la salida sea como el ejemplo que te paso. Le da un ejemplo. Y del mismo modo comienza ahí. A, B, C, D. Solución. Solución la C. Entonces, incluso nosotros los que somos docentes podemos hacer rápido nuestras pruebas. Porque a veces no las tenemos que actualizar, ¿no? Porque todos los años, por ejemplo, todos los semestres, yo voy actualizando todos mis exámenes. Si bien tenemos en específico ciertos temas que dictamos ahí en clase, pero nosotros tenemos que tratar de actualizar. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Actualizamos el caso de la OIT todos los años. Bueno, a veces hay un cambio en las tasas o hay unas leyes que pues hay con algunas facultades discrecionales de la administración tributaria y algunos cambios, tenemos que hacer mejoras en nuestros exámenes. Entonces, ¿cómo lo hacemos mucho más rápido? Con inteligencia artificial también. Entonces, 10 prompts para la IA. Escribe, crea, actúa, tabla, traduce, resume, define, ideas, explica, analiza. Podemos nosotros también encontrar en este link un directorio de cómo nos pueden enseñar a hacer los prompts de manera más eficiente. Aquí en este directorio podemos encontrar ciertos parámetros, comandos, prompts avanzados para nosotros tener una respuesta mucho más eficiente, mucho mejor elaborada. ¿Está bien? Entonces aquí pueden integrarse para poder tener asistentes de redacción, aquellos que tienen algunos problemas todavía en poder realizar sus prompts. ¿Está bien? Ahí les dejamos el link. Búsqueda de información bibliográfica nos ayuda mucho. La mayoría de IAs que tenemos nos ayudan en la búsqueda de información de primera mano. Y van a ver eso, por ejemplo, en la sesión que nos toque hacer el marco teórico, cuando vamos a desarrollar tanto en los antecedentes de nuestra tesis como nuestras bases teóricas. Van a ver que vamos a utilizar múltiples herramientas de inteligencia artificial. Tenemos esta, por ejemplo, que es Consensus App, que también lo vamos a ver dentro del desarrollo del marco teórico, para qué sirve cada una de sus funcionalidades. En muchas de estas herramientas, nosotros considerando ya las dos variables o el título de nuestra tesis, podemos buscar o encontrar rápidamente diversos antecedentes en diversos idiomas de alto impacto y que se asemejen con la investigación que nosotros estamos realizando. Podemos hacer filtros por años, podemos hacer filtros por impacto, por ejemplo, por cuartiles. Entonces, es muy importante. También vamos a ver ELICIT, también una importante IA que nos ayuda y no solamente nos ayuda a ubicar
los antecedentes, sino también nos resume los 4 o 5 importantes antecedentes que se vinculan de manera directa con la investigación que nosotros queremos desarrollar. Tenemos Semantic Scholar, que de pronto algunos de los asistentes de sala lo han estado utilizando ya. Y es bastante importante porque también nos ayuda a hacer filtros y también nos ayuda a verificar cuánto de impacto tiene cada una de estas investigaciones, porque nos muestra el número que han sido citados, por ejemplo. Connected Paper, que es muy importante, por ejemplo, en esta IA nosotros podemos crear redes semánticas y ubicar con mucha rapidez las investigaciones que se vinculan con la tesis que nosotros estamos haciendo. De este modo, nosotros ya podemos ir rápido identificando los antecedentes para nuestra investigación. Y la que más uso ahora, aparte de ChatGPT, es DeepSet.io, conocida como EasySpace. Esta herramienta de inteligencia artificial tiene chatbots integrados a cada investigación. Es decir, que si esta investigación está en otro idioma, inglés, alemán, portugués, tiene su chatbot integrado y tú le puedes preguntar concretamente qué quieres saber sobre esta investigación. ¿Está bien? Así sea, por ejemplo, se ha cerrado, por ejemplo, es para pagar. Entonces tienes que pagar para poder ver esta investigación. Está cerrado. Ve, acá tiene un candadito, está muy pequeñito, pero aún así se ha cerrado y de paga, como tiene su chatbot integrado, tú puedes obtener cualquier tipo de información sobre esta investigación y citarla tranquilamente en tu tesis. Entonces ya dejamos de sufrir en buscar mucha información. A veces nos contactan, ¿no? Nos dicen, ¿sabe qué, maestra? Quiero antecedentes, no ubico para mi investigación, ¿cuánto cobran? O me puede enseñar, listo, estamos en este curso hoy día para aprender y es 100% gratuito. ¿Está bien? Así es que no dejemos de venir, inviten a sus colegas, inviten a sus compañeros de estudios y vamos a terminar la tesis completa con estas herramientas de manera mucho más rápida. ¿Está bien? Este EasyPace no solamente tiene esta funcionalidad de buscar información, también tiene el parafraseo que es muy bueno. Tiene el parafraseo que es muy bueno porque aquí en EasyPace tú puedes incrementar la cantidad del texto. Por ejemplo, tú le dices que lo haga más largo. ¿Cómo baja en realidad el parafraseo? Cuando el texto está parafraseado y se extiende, baja más rápido el grado de similitud. Y esa funcionalidad lo tiene este EasySpace. Puede alargar el texto, puede volverlo mediano, puede hacerlo más pequeñito, puede variar mucho, puede variar poco o casi nada. Entonces tú puedes adaptar eso de acuerdo a tus necesidades con esta herramienta. También tiene verificación del texto o del trabajo con IA, es decir, tú tienes tu estudiante, le dejaste un trabajo o le dejaste a alguien un trabajo, por ejemplo, para que desarrolle tu tesis, ¿no? ¿Habrá hecho de verdad la persona que le ha encargado, el asesor, habrá avanzado mi tesis? O mi compañero me habrá entregado un buen trabajo, a ver, lo voy a subir, se ha hecho con herramientas de inteligencia artificial. Tiene detector de porcentaje de trabajo realizado con inteligencia artificial y así tiene muchas funcionalidades, pero sí es bien caro. Cuesta el doble de un ChatGPT en su función ChatGPT 4. Cuesta el doble porque de pronto tiene mejor funcionalidad en muchos aspectos. Van a ver que también con las herramientas de inteligencia artificial, un instrumento de investigación o de tesis que nos llevaba mucho tiempo desarrollar, lo vamos a hacer en 5 minutos. Cualquiera, sea una ficha de cotejo para análisis documental, sea una entrevista, sea un cuestionario, lo vamos a hacer súper rápido. La construcción del instrumento con las herramientas de inteligencia artificial cuando nos toque construir el instrumento. ¿Está bien? Prompt para construir el instrumento, que es algo que vamos a utilizar también cuando nos toque construir el instrumento de investigación. Ahora, es importante saber que nosotros, tanto como estudiantes y como docentes, tenemos que aplicar la ética en el uso de las herramientas de inteligencia artificial.
La ética en inteligencia artificial se refiere a las bases organizacionales que delinean lo correcto y lo incorrecto. Piensa en los valores, políticas y códigos corporativos de ética y principios rectores aplicados a las tecnologías de la IA. El Comité de Inteligencia Artificial del Reino Unido ha establecido estos criterios importantes, como el bien común, la justicia e inteligibilidad, la información y privacidad, el derecho a ser educados y no dañar, destruir o engañar. Hace poco, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, resumió 11 principios éticos de la inteligencia artificial, como la defensa de la dignidad humana, los derechos y libertades fundamentales, la no discriminación, la fiabilidad, la vida en armonía y la protección al medio ambiente. Y también la Unión Europea nos ha dado ciertos criterios que debemos tomar en cuenta para el uso de la inteligencia artificial en educación e investigación, tales como la legalidad, equidad y transparencia, la limitación de propósito, la minimización de datos, la precisión, la limitación del almacenamiento, la integridad y confidencialidad y la responsabilidad, sobre todo, de la información que podamos brindar en los trabajos de investigación. ¿Está bien? Ahora, en la segunda parte, esto en realidad como parte introductoria, y en la segunda parte nosotros lo que vamos a hacer ya es lo que corresponde a esta primera sesión, trabajar la tesis, que para eso es lo que nos estamos reuniendo. ¿Está bien? Vamos a trabajar toda la tesis completa, pero desde la parte del conocimiento que nosotros tenemos aquí en CKG. ¿Está bien? Entonces, de pronto van a decir por qué primero van a tocar la metodología y luego después recién el marco teórico y después recién el planteamiento del problema al final. Es una forma en cómo nosotros trabajamos para procesar rápidamente las investigaciones. ¿Está bien? Porque de pronto el prestar asesoría a muchas áreas del conocimiento, a muchos tesistas dentro del mes, también no, es abordar bastante trabajo con responsabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros desde el conocimiento y yo partiendo ya de muchos años de experiencia en la asesoría, sé que es fundamental que la primera parte se base en el reconocimiento del diseño metodológico que debemos tener claro para poder hacer nuestra tesis. Está bien, pero nada de ninguna investigación partiría si no tenemos claro nuestra idea de investigación. ¿Qué es la idea de investigación? También es conocida como la línea de investigación o el problema de investigación. Es un tema puntual dentro de un área del conocimiento, es el punto de partida del estudio. Pregunta frecuente en sustentación de tesis, ¿no? ¿Cuál ha sido el punto de partida de tu estudio? Ha sido la idea de investigación. A veces pueden ser líneas de investigación, como por ejemplo el rendimiento académico, la calidad de vida, el clima laboral, la rentabilidad. O a veces también pueden ser netamente problemas, como la diabetes, el fracaso escolar, el estrés laboral, la evasión tributaria, que a veces pueden ser problemas y en otras ocasiones se problematizan como estrategia para completar un estudio. ¿Dónde se encuentran estos problemas? En las experiencias personales, académicas, profesionales, laborales, en investigaciones anteriores. Entonces, es importante indicar que el estudiante cuando tenga esta pregunta, lo primero que tiene que hacer es determinar de dónde ha partido, dónde se encontró esa idea de investigación. Entonces, el estudiante cuando identifica esto, por ejemplo, dirá, yo he encontrado esta idea o ha nacido a partir de mi experiencia profesional. Yo estaba haciendo mis prácticas preprofesionales en una institución y vi el problema, identifiqué el problema. Una vez que ya identifique dónde se ha obtenido esa idea de investigación o se estaba suscitando este problema, ya lógicamente va a ir concordando en sus ideas para ir explicando cuál ha sido el hecho, fenómeno, situación que ha incitado a su reflexión o al estudio objeto de la investigación. ¿No es cierto? Yo estaba trabajando en el Hospital Carrión de Huancayo y vi que pues había muchos enfermos de diabetes, mucha recurrencia de personas con diabetes.
con esta condición, por ejemplo, entre adultos mayores hasta niños. Entonces me parece un problema que yo identifiqué en el campo laboral que me parece que tiene que enfocar un desarrollo de un estudio, ¿no? Entonces ya voy identificando claramente de dónde ha sido mi punto de partida. En síntesis, el investigador descubre un problema y asume la misión de solucionarlo. Para ello debe definir de qué se trata el problema, debe comprenderlo, interpretarlo, conceptualizarlo y anunciarlo. Podemos generar las ideas de investigación también, pero es mejor que el estudiante, el tesista, ya sea maestrista, doctorando, de pregrado, licenciatura, pueda identificar desde su propio conocimiento, desde la propia situación en la que se encuentra, desde la propia experiencia que está obteniendo, porque no va a haber nada mejor para el estudiante que desarrolle su línea de investigación desde ese punto. ¿Por qué? Porque al final le puede asesorar Cajén, le puede asesorar Pepito, Juanito, Sachs, pero el que va a ir a sustentar y el que tiene que aprender su investigación es el propio estudiante, y el que va a ir a defender su sustentación de tesis también va a ser el propio estudiante. Entonces, tiene que asumir el propio estudiante desde su conocimiento y experiencia cómo va a desarrollar el trabajo de investigación. Y como les decía, dentro de la experiencia que nosotros tenemos ya con tantas tesis asesoradas, y también no solo asesoradas, sino también aprobadas, que nosotros tenemos que partir para la identificación del título de la metodología. Si no reconocemos claramente la metodología que vamos a seguir, es por eso que las investigaciones en el camino van cambiando, van reestructurando, va cayendo la investigación y tenemos que volver a hacer otra, ¿no? Dígase que, por ejemplo, yo hago una variable numérica, que es lo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, y no puedo recolectar datos numéricos, entonces el asesor o el jurado dice, esta tesis no va. Replantea, cambia tu variable, y el estudiante ya llegó a hacer planteamiento del problema, primer capítulo, segundo capítulo marco teórico, tercer capítulo su operacionalización de variables, cuarto capítulo metodología, su quinto capítulo en proyecto de tesis aspectos administrativos, pero justo cuando ya va a desarrollar borrador, no cuenta con los datos, no puede aplicar bien los instrumentos, no está bien delimitada su muestra población. ¿Qué hace? Se cae la tesis y todo ese esfuerzo que ha hecho en estos 5 capítulos también se caen y vuelve a hacer otra nueva. Por eso es que el estudiante termina la universidad 1 año, 2 años, 3 años para titularse. Vamos a cambiar un poquito ese chip con estas clases que vamos a dar ahora. ¿Está bien? Es importante primero que nosotros conozcamos para que si bien nosotros vamos a producir muchas partes de nuestra tesis con la inteligencia artificial, no nos engañe, no nos mienta y no nos dé información errónea. ¿Está bien? Para poder hacer un título viable de investigación, tengo que saber reconocer bien el propósito del estudio. Y cuando me refiero al propósito del estudio, me estoy refiriendo al nivel de investigación que voy a desarrollar. ¿Está bien? Tenemos los 6 niveles de investigación científica. El nivel exploratorio, donde comienza el origen de las variables. No se conoce bien a la variable, comienza el origen, como por ejemplo, cuando vino esta enfermedad mortal, ¿no? Que fue atacando a nivel mundial y nadie conocía a qué se debía, cómo se llamaba, qué era, qué estaba sucediendo. Todos nos metimos a casa a escondernos muy asustados. Este origen de variable, acá vamos a poner como ejemplo la COVID-19. Se comenzó con un diagnóstico, una definición, un concepto y darle un término, COVID-19, SARS-CoV-2. Ahí comienza el estudio exploratorio, conocido también como investigación cualitativa. ¿Está bien? Después de haber conocido al problema, al origen de la variable, pasamos al siguiente nivel, al nivel descriptivo. Aquí en este nivel descriptivo, los estudios son univariados, es decir, contienen una sola variable. Esta variable
conocida aquí, se vuelve la variable de interés y puede tener otras categorías subvariables que son de caracterización. Por ejemplo, aquí puedes decir prevalencia de la COVID-19, hablando ya en términos estadísticos, pero netamente descriptivos, tablas de frecuencias absolutas, relativas, porcentajes, cantidades, cuánto porcentaje de adultos mayores contrajeron en la COVID-19, cuántos niños, cuántas mujeres gestantes, voy caracterizando. Puedo caracterizar también, por ejemplo, indicando cuántos, por ejemplo, el sexo, ¿no? La ubicación geográfica, está bien, el peso de las personas, está bien, y muchas otras subvariables de categorización. Puedo utilizar en los niveles descriptivos. Por lo general, aquí el nivel descriptivo, según la experiencia, son más utilizados en las áreas de la salud, como medicina humana, en algunos casos tecnología médica, en otros enfermería también he podido ver. ¿Ya? Mientras los otros casi lo que son ingenierías, ciencias empresariales no utilizan, no nos dejan, no nos permiten hacer muchas investigaciones en este nivel descriptivo. Nos piden en otro nivel. ¿Listo? Y este nivel descriptivo, cuando también ya se comienza a descubrir más sobre esta variable problema, sube al siguiente nivel, al nivel relacional o correlacional, que también le conoce. Y aquí tenemos ya dos variables, comienzan los estudios bivariados de dos variables. Y comenzamos a identificar los factores de riesgo relacionados a la variable de interés. Esta variable de interés se convierte en la variable de supervisión. En el nivel correlacional, las variables se llaman variables asociativas y variables de supervisión. ¿Por qué? Porque esta es la variable de interés, la variable problema, y pueden haber muchos factores de riesgo relacionados a ella. Por ejemplo, no usar mascarilla, no guardar el distanciamiento, no lavarse las manos, serán factores asociados a la variable problema. Eso es lo que se quiere determinar en el nivel relacional o correlacional. Que aquí, por ejemplo, están la mayoría de estudios. Aquí sí nos permiten ciencias empresariales, administración, contabilidad, psicología y muchas otras áreas del conocimiento, educación, por ejemplo. Una vez identificados los factores asociados a la variable problema, pasamos al siguiente nivel, al nivel explicativo, donde su objetivo central es determinar la causa-efecto, causalidad, y aquí sí que existen las variables independientes y dependientes. Solo en este nivel de investigación existen este tipo de variables. ¿Está bien? ¿Por qué? Causa, efecto. Entonces, ven, tiene que haber una causa para ocasionar un efecto. Este efecto va a depender de la independiente. ¿Cómo funcione? Por ejemplo, hacen la vacuna Pfizer contra la COVID-19. Si esta vacuna es óptima, el efecto va a ser positivo. ¿Está bien? Pero si esta vacuna es deficiente, el efecto o el impacto va a ser negativo. Va a depender si esta es buena, si esta es mala, ¿no es cierto? Por eso es que solamente en este nivel existen las variables independientes y dependientes. ¿Está bien? Entonces, aquí muchos investigadores quieren hacer acá investigación y hay que tomar en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una investigación de causa-efecto, para poder explicar ello, yo mínimo debería tener dos medidas o dos grupos de trabajo. Un pretest post-test, por ejemplo, yo quiero identificar si a mí me hace bien en mi rendimiento académico ir a la Universidad Continental. Sí, tendré un buen rendimiento académico, la forma de enseñanza de esta universidad. Primero entro a la universidad, me toman un pretest. En ese examen me saco 0,5. Y después de llevar un semestre completo, me toman un post-test para ver si mi rendimiento académico ha mejorado. Y me saco 20 de nota.
Teniendo una medida antes y teniendo una medida después, yo puedo decir que hay una diferencia de una nota de 15. O sea, es decir, que mi rendimiento académico ha mejorado. Por tanto, yo puedo decir que ha habido un impacto, una influencia, una mejora positiva. Solamente en ese aspecto, teniendo un pretest y un posttest. O cuando tengo dos grupos de trabajo. Por ejemplo, yo voy un semestre completo a la Universidad Continental y mi hermana va a otra universidad. Entonces hago una comparación, digo, la Universidad Continental impacta bien en mi rendimiento académico, yo me saco 20 y mi hermana se fue a otra universidad, se saca 0,5. Sí, entonces, haciendo una diferencia de grupos, podemos indicar de que sí impactó positivamente en mí. Entonces, hay que tener en cuenta que para hacer un nivel explicativo de causa-efecto, yo tengo que tomar dos medidas o tener dos grupos de trabajo. Si yo no tengo esa viabilidad, no me mando a hacer un nivel explicativo, porque no voy a poder explicar una causa y un efecto. ¿Está bien? Ahí tenemos por ejemplo, mucha deficiencia en el trabajo de investigación en este tipo de nivel, porque solamente lo hacen netamente descriptivo. Lo hacen netamente descriptivo. En todo caso, hacemos solamente investigación descriptiva. Cuando no me es factible en una institución, por ejemplo, aplicar 2 veces mi instrumento o distintos instrumentos para tener un pretest posttest, entonces no puedo hacer un nivel explicativo. ¿Está bien? Si yo puedo aplicar una sola vez mi instrumento, entonces hago un nivel relacional. Ahí ya voy viendo la diferencia de cómo voy a ir armando mi título de acuerdo al propósito que quiero alcanzar como investigación. Conociendo la causa-efecto, paso al siguiente nivel, al nivel predictivo, donde tiene el objetivo central de predecir, pronosticar el tiempo de vida útil de este experimento que hemos hecho en el nivel explicativo. Se dijo que tiene un efecto positivo la vacuna contra la COVID-19 y por tanto vamos a pasar a pronosticar el tiempo de vida útil de esa vacuna. Ahí comenzamos con el estudio de variables exógenas y endógenas. ¿Está bien? Y entonces aquí pronosticamos en qué tiempo vamos a necesitar una segunda dosis, una tercera dosis, una cuarta dosis. Todo experimento tiene que llevar un nivel predictivo. Una vez pronosticado el tiempo estimado de vida útil de este experimento, que ha partido desde el nivel más pequeñito, pasamos al máximo nivel de investigación científica, que es el nivel aplicativo, el cual busca como propósito la mejora. Y aquí se da la aplicación de la investigación a nivel universal. Por ejemplo, tratamiento de la COVID con la vacuna a toda la población del mundo. Existen las variables de calibración y la variable evaluativa. Se tiene que evaluar si realmente está habiendo una mejora continua, porque recuerden que ha habido pues una segunda cepa, una tercera cepa. Entonces, si sucede esto, tiene que haber una evaluación constante a esta variable origen que se volvió de interés en el nivel descriptivo, de supervisión en el nivel relacional, dependiente en el nivel explicativo, endógena en el nivel predictivo y evaluativa en el nivel aplicativo. ¿Está bien? Entonces, así como están, es que vamos a considerar la denominación de nuestras variables. Y ahí cada uno de estos niveles se les va a compartir estos materiales, los pueden ir también repasando para que los puedan plasmar dentro de su tesis. Nivel exploratorio se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. El nivel exploratorio es fenomenológico, el nivel exploratorio es hermenéutico, constructivista o interpretativo, también conocido como investigación cualitativa. El nivel descriptivo describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y geográfica determinada, ¿ya? Es el origen de la investigación cuantitativa, es decir, ya empezamos a utilizar métodos estadísticos. El análisis estadístico es univariado y puede tener hipótesis.
Nivel relacional o correlacional, como más le conocen, la característica más importante es que posee análisis estadístico bivariado, es decir, de dos variables, o también puede ser multivariado, de más de dos variables. No demuestran relaciones de causalidad, solamente se determina relación. Cuantifica la relación entre variables. La hipótesis es empírica. El nivel explicativo son estudios que plantean relaciones de causalidad, causa-efecto. Aquí se encuentran los experimentos. El análisis estadístico es multivariado. La hipótesis es racional. El nivel predictivo predice probabilísticamente la ocurrencia de eventos generalmente adversos, construyen modelos predictivos, predicen mediante otras variables, utilizan el pasado para predecir el futuro. Y el nivel aplicativo, en términos sencillos, la finalidad de la investigación aplicada es mejorar. Es un estudio con intervención, estadística para el control de calidad, evalúa el éxito de la intervención. Después, otra parte importante que está dentro de la metodología es el método general que utilizamos ahí. Y muchos estudiantes a veces le preguntan en la sustentación qué es el método científico y no sabemos contestar. El método científico es la estructura lógica que nos ayuda a construir toda la tesis, toda la investigación. Es el camino que seguimos. Por ejemplo, cada universidad nos da una estructura. Primero, planteamiento del problema. Segundo, marco teórico. Tercero, variables. Cuarto, metodología. Todos esos pasitos nos da a conocer el método científico. ¿Está bien? Por ejemplo, partimos primero de la observación, pasamos un proceso de inducción, nos hacemos preguntas y luego nos planteamos también hipótesis. ¿Está bien? Pasamos por un proceso de recolección de datos. En algunos casos podemos hacer experimentación, en algunas veces solamente recolección con datos basados en la observación y luego los analizamos, pueden ser estadísticamente o de manera interpretativa para dar a conocer conclusiones. Nos estamos escuchando, me preocupa esto. Están muy silenciosos. ¿Sí estamos escuchando? ¿Logramos escuchar? Creo que sí. Estamos escuchando a los asistentes, por favor. Ah, ya, muy bien. Entonces, muy bien. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en cualquier momento. ¿Ya? El método general, entonces, es la estructura lógica y el camino que seguimos para desarrollar toda nuestra tesis. Enfoques de investigación, solo dos: cualitativo, cuantitativo. Cualitativo, solamente el nivel exploratorio, y cuantitativo desde el nivel descriptivo hasta el nivel aplicativo. Cualitativo no usa estadística para dar a conocer los resultados y cuantitativo usa métodos estadísticos. Entonces, si yo estoy haciendo un nivel correlacional o relacional, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuantitativo o cualitativo? ¿Alguien en sala? Pueden escribir en el chat también. Cuantitativo, ¿verdad? Entonces el estudiante aquí ya no puede confundirse, no puede decir que su investigación es cualitativa o cuantitativa, solamente con el esquema sabemos que si yo estoy haciendo un correlacional, mi investigación es de enfoque cuantitativo. ¿Y por qué? Porque utiliza el análisis estadístico. Métodos específicos de investigación. Si yo estoy haciendo una investigación correlacional, sé que es de enfoque cuantitativo porque voy a utilizar métodos estadísticos, quiere decir que mi método específico es el método deductivo. ¿Y por qué? Porque se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones generales para explicaciones particulares. Es decir, yo desde el desarrollo del marco teórico de mis antecedentes y mis bases teóricas, es decir, de los conceptos relacionados a mis variables, voy a tener resultados con mis datos recolectados y luego voy a pasar a la discusión de resultados para generar mayor conocimiento. Voy a partir del conocimiento dado en mi marco teórico para dar a conocer resultados. En cambio, el enfoque cualitativo es el método específico inductivo, pues utiliza razonamiento para obtener
conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, es decir, parte de lo particular a lo general. Aquí no hay mucho conocimiento todavía de la variable de interés. Recuerden que se da el origen de las variables. Por tanto, recién parte del resultado para dar a conocer mayor concepto sobre esas variables, o mejor dicho, marco teórico, profundizar ese marco teórico. Tipos de investigación, según Mario Bunge 2, investigación básica, investigación aplicada. La investigación básica busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos basados en teorías científicas existentes, mientras la investigación aplicada tiene propósitos prácticos inmediatos. Se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. Investigación pura básica está comprendido desde el nivel exploratorio hasta el nivel predictivo, porque aquí solamente se busca profundizar el caudal de conocimientos basados en teorías científicas existentes, mientras que la investigación aplicada solo corresponde al máximo nivel de investigación científica porque busca producir cambios en un determinado sector de la realidad. Ahora, aquí, por ejemplo, hay mucho intercambio de ideas, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en ciertas universidades, les dice a los estudiantes, tú lo que estás haciendo es una investigación aplicada, pero es mi nivel correlacional. Sí, porque tú, por ejemplo, en contabilidad, a través de tus resultados, vas a aplicarlos en las instituciones, en una empresa, por ejemplo, para producir cambios. Dice, pero estás hablando después de los resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos después de los resultados, a nadie nos consta si realmente se van a aplicar o no esos resultados. Entonces, no sabemos si va a haber esos cambios importantes que menciona la investigación aplicada. Nosotros tenemos que tener bien claro que todo lo que nosotros manifestemos en el desarrollo de la parte metodológica es lo que se va a aplicar in situ en la investigación. Porque yo tampoco no puedo poner que voy a hacer experimento y después en mis resultados voy a poner, no, en otros investigadores en otras tesis harán el experimento, no. Yo tengo que poner que si mi tesis es experimental, yo tengo que hacer el experimento en la tesis. Pero si yo pongo que es no experimental, no hago el experimento en mi tesis. Es lo mismo. Ahora, muchos docentes también le suelen decir al estudiante que si hace un nivel explicativo, está haciendo investigación aplicada, porque estoy haciendo un experimento para buscar un cambio, pero hay que tener en cuenta que en el nivel explicativo recién se está haciendo el experimento y que lo único que buscas es comprobar si este experimento trae resultados positivos o negativos. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás profundizando recién el caudal de conocimientos científicos. Todavía no está comprobado nada aquí. Recién estás en esa fase de comprobación, por tanto, no puedes buscar un cambio, producir un cambio, sin saber certeramente si, por ejemplo, esa vacuna para la COVID es funcionable o no. Eso recién se da en el último nivel de investigación científica, cuando ya está comprobado, predecido su tiempo estimado de vida útil, recién se da la aplicación para la mejora. Por eso hacemos esta distinción clara de que la investigación básica o pura está comprendido por el nivel exploratorio hasta el predictivo y solo el aplicada en el aplicativo. Entonces, aquí el estudiante no se puede confundir más. El nivel relacional o explicativo que hace en su tesis corresponde al tipo pura o básica. ¿Está bien? Los diseños de investigación son dos: los no experimentales y los experimentales. Los experimentales son los que administran estímulos o hay intervención o tratamientos. Están los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos puros. Y también tenemos los diseños no experimentales, que no tienen intervención por parte del investigador. Pueden ser las investigaciones transaccionales, por ejemplo, que se caracterizan por recolectar los datos en un único momento. Yo tengo un instrumento y lo aplico una sola vez. Esa es una investigación transaccional. Mientras la longitudinal tiene como propósito analizar cambios a través del tiempo. Es decir, voy a tener un solo instrumento que puedo aplicar en diversas oportunidades para recolectar datos o diferentes instrumentos para recolectar datos y analizar cambios a través del tiempo. Para tener claro sobre el esquema de los
niveles de investigación, se parte una línea en el nivel explicativo. De la mitad del nivel explicativo para abajo están los estudios no experimentales. Observacionales porque solo se basan en la observación de la problemática, es decir, no hay intervención por parte del investigador, mientras que de la mitad del nivel explicativo para arriba están los estudios con intervención, pero los experimentos solo se dan en el nivel explicativo. Ahora, también ha habido muchos casos en nuestras asesorías que hemos desarrollado investigaciones explicativas no experimentales y los docentes le han solido decir al estudiante que no existen niveles de causa-efecto o explicativos de causa-efecto que no sean no experimentales, que todos son experimentos y no es así. Veamos que en el nivel explicativo tenemos también dentro de los objetivos estadísticos el objetivo evidenciar, donde no se va a demostrar ni probar nada ni hacer ningún experimento, solamente se va a mostrar evidencia para determinar causa-efecto. Vayámonos con el ejemplo. Leucemias y radiación, juicio causal según los criterios de Sir Austin, Bradford Hill. Este es un estudio que está en la base de datos Cielo, en la revista de Facultad de Medicina, donde nos habla, por ejemplo, de la radiación que ha causado el estallido de las 2 bombas nucleares lanzadas en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. De conocimiento general, ¿no? Entonces, se han detonado estas bombas atómicas, causando la muerte de muchas personas de manera instantánea. Pero a los alrededores, en distancias muy lejanas, no murieron las personas, pero fueron impactadas con esa radiación. Con el pasar de los años, pasaron muchos años, y en el 2010, o bueno, antes de que se presente esta investigación, 2000 más o menos, 2008, 2009, ciertos investigadores en el área de medicina fueron identificando que en estos 2 lugares se estaban muriendo frecuentemente las personas y todos con el mismo problema, con leucemias. Entonces querían determinar a qué se debía esta situación, ¿no? Porque era una problemática que ellos identificaron y para ellos era importante realizar un estudio. Fueron a verificar qué sucedía con estas personas y todas hacían esta misma enfermedad, la leucemia. ¿Y a causa de qué? Hicieron muestras de sangre y controles y todo ello, y era debido a que habían recibido un fuerte impacto de radiación en el estallido de estas bombas nucleares. ¿Cuál fue la causa? La radiación. Y el efecto, la leucemia. Y por eso estaban muriendo estas personas. Entonces, ¿podemos hablar realmente de estudios explicativos de causa-efecto que no sean experimentales? Sí, y hay muchos. No solamente en medicina, sino en educación. En educación, por ejemplo, hay muchos, y en salud también bastantes estudios. En diversas bases de datos se pueden encontrar muchos artículos científicos que hay investigaciones de nivel explicativo de causa-efecto, pero que no necesariamente ha tenido que pasar por un proceso de experimentación. Por ejemplo, aquí los investigadores expusieron a los habitantes de estas ciudades a la radiación para ver si les daba leucemia. No, la verdad que no. No pudieron hacer ese experimento porque tampoco no está permitido, ¿cierto? Entonces, sí se pueden dar este tipo de investigaciones de causa-efecto que sean de diseño no experimental. Población muestra y unidad de análisis. El estudiante también muchas veces no sabe identificar esto. Cuando les pregunta, por ejemplo, en la sustentación, le dice, por favor, dime qué es, con tus propias palabras, la población, qué es la muestra, qué es la unidad de estudio. La población es el conjunto de elementos que componen el estudio de la investigación, ¿no es cierto? Conjunto de elementos que corresponden al estudio de investigación. Mientras la muestra es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos
y este debe ser representativo de dicha población. En todos los conceptos que encuentren sobre muestra, siempre va a haber un criterio muy importante, que sea representativo de dicha población. Y para que sea representativo estadísticamente, este no debe ser menor al 30% del total de la población. Por ejemplo, si mi población son 100, mi muestra no debe ser menor a 30, que es el 30%. Sea muestra probabilístico o no probabilístico, ahí les voy a pasar por el grupo también, que están en el grupo de investigadores, les voy a pasar el artículo científico en correspondencia a cuánto es la representatividad de la muestra. La unidad de estudio es el sujeto u objeto del cual se recolectan los datos de la investigación. Por ejemplo, si yo hago un cuestionario y voy a aplicarlo en contadores, voy a obtener los datos de sujetos. Pero si yo hago una ficha de cotejo, un análisis documental y voy a analizar los estados financieros de la empresa Secagen, entonces mis datos los voy a recolectar de objetos y no de sujetos. ¿Por qué realizamos un muestreo? Porque la población es desconocida en tamaño, porque la población es inaccesible al investigador y porque la población es inalcanzable por su magnitud. Por eso hacemos muestreos. Existen dos tipos de población. La población finita, de la cual se conoce su tamaño porque posee un marco poblacional, como por ejemplo, cuántas personas se han vacunado contra la COVID-19 en el Perú. Podemos irnos al Ministerio de Salud y poder ver la data según las dosis aplicadas, según el sexo o la edad de las personas. Y las poblaciones infinitas son de las que no se conocen su tamaño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se tiene un marco poblacional. No podemos saber cuántos compatriotas, cuántos migrantes venezolanos hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque algunos entran de manera legal, otros de manera informal o ilegal. Entonces, el Estado peruano no contempla un marco poblacional de cuántos compatriotas o cuántos, ciudadanos venezolanos han ingresado legalmente a nuestro país. O también es incontable la población infinita, como por ejemplo la clase de insectos en el mundo. No podríamos poseer un marco poblacional porque es demasiada la cantidad para poder contarlos y saber en exactitud cuántos son los miembros que componen la población. Y después de conocer nuestro tipo de población, podemos recién determinar nuestra muestra. Muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. El muestreo probabilístico son en realidad los más, se puede decir, los más eficientes, los que mejor sirven para desarrollar una investigación. ¿Por qué? Porque estos se plantean bajo fórmulas estadísticas, pero estos solamente se pueden determinar si todos los miembros que componen tu población tienen la misma oportunidad de ser estudiados. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo tengo aquí a una empresa Gloria, que es productora de leche aquí en el Perú. Tenemos al área de contabilidad, al área de distribución, al área de producción, al área de limpieza, al área de ventas. Diferentes áreas en una sola institución. Y si yo quiero hacer, por ejemplo, una investigación sobre comunicación asertiva, puede ser en el área de psicología, puede ser en el área de administración. Yo quiero hacer una investigación sobre comunicación asertiva. A mí me interesa recolectar datos de todos los miembros, a pesar que sean de diferentes áreas. ¿Por qué? Porque todos los miembros que componen mi población me van a dar datos importantes sobre la variable que yo quiero investigar. En ese caso, puedo utilizar un muestreo probabilístico, porque todos los miembros que componen mi población, sean de cualquier área, tienen la misma oportunidad de darme los datos que yo necesito para mi investigación. Pero si hago, por ejemplo, una investigación de auditoría tributaria, podré encuestar o podré obtener datos del área de ventas, del área de limpieza, del área de distribución, del área de producción. No, ¿verdad?
solamente de pronto del área de contabilidad, del área de finanzas, del área de tesorería, del área de presupuestos, dependiendo de las áreas que tenga esta institución. No todos los miembros que componen mi muestra mi población me van a servir para recolectar los datos que yo necesito para mi investigación. En ese caso, tendré que hacer un muestreo no probabilístico, que son tipos de muestreos direccionados. Para seleccionar puede ser por conveniencia, por criterio del investigador, por bola de nieve, por cuotas, pero ya son direccionados solamente a quienes me van a brindar los datos que necesito para mi población. Pero tengo que tener en cuenta la definición de muestra que decía tiene que ser representativa de dicha población. Entonces, no puede ser menor al 30% de mi total población para que sea aceptada mi muestra. Las fórmulas están aquí, también tenemos los Excel con las fórmulas ya ahí automatizadas para que las puedan aplicar y obtener sus muestras para poblaciones finitas e infinitas, sean estas variables categóricas o sean estas variables numéricas. Existen estos tipos de muestreo probabilístico, ahí les dejo el ejemplo, más o menos cómo pueden ir determinando cada uno de estos, porque tenemos que comenzar a preparar la tesis con las herramientas de inteligencia artificial. Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo por conglomerados, muestreo estratificado. Mientras dentro del muestreo no probabilístico tenemos al muestreo de bola de nieve, el muestreo intencional o por conveniencia, el muestreo por cuotas. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, que lo he suprimido solamente en una sola diapositiva. Tenemos instrumentos mecánicos e instrumentos documentales. Los instrumentos mecánicos más lo utilizan, por ejemplo, en ciencias de la salud, cuando quieren determinar el peso de las personas, la talla. También lo utilizan en ingenierías, por ejemplo, en ingeniería ambiental, en ingeniería industrial, en ingeniería, hay una ingeniería de minería, algo así, me parece, porque hacen estudio, por ejemplo, de contaminación de suelos, de contaminación de aguas, entonces hacen mediciones muy mecánicas para determinar, por ejemplo, en cuánto se ha contaminado el suelo con ciertas cantidades de minerales, ¿no? Entonces, en cambio, en otras áreas del conocimiento utilizamos más instrumentos documentales, como por ejemplo en la administración, en la psicología, ¿no? Que tienen test, por ejemplo, para la procrastinación, test para el rendimiento laboral, test para la autoestima, ¿no? Para determinar, por ejemplo, si la persona es colérica, si es, sufre de depresión. Son más instrumentos documentales. ¿Está bien? Entonces, tenemos para recolectar datos primarios y también para recolectar datos secundarios. Datos secundarios se les conoce a los estudios retrospectivos, es decir, datos que ya existen. Por ejemplo, quiero yo tener datos de las historias clínicas. Entonces, utilizo un análisis documental, una ficha bibliográfica. Voy a usar para datos secundarios y también para datos primarios que nos ayudan a recolectar datos prospectivos, es decir, que nosotros recolectamos nuestras propias mediciones. Para eso también tenemos las técnicas de observación, las técnicas en escalas de actitudes, las técnicas de encuesta, las técnicas de inventario o las técnicas de entrevista. Y es importante determinar que estas técnicas tienen que responder a qué. La técnica tiene que responder cómo. Es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Y el instrumento debe responder con qué. Es cualquier recurso, dispositivo, formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Muchos, por ejemplo, utilizamos esta escala Likert, ¿no? Y por ejemplo, suelen preguntar los jurados a los tesistas y le dicen, pero has aplicado una escala Likert, ¿y por qué no has preguntado directamente sí o no? ¿Tienes el conocimiento en el área de contabilidad tributaria, sí o no?
y en vez de utilizar una escala Likert de 5 opciones de respuesta y pasar por un método de baremación para obtener la medición final de variables, ¿por qué has utilizado una escala de Likert? La escala de Likert es una estrategia la cual se utiliza para recolectar la mayor cantidad de datos, opciones de respuesta. Esto nos da un poquito menos de sesgo de error de solo aplicar una escala dicotómica de sí y no en nuestra investigación, dando cuenta que las escalas Likert nos ayudan a obtener datos sobre variables categóricas. ¿Está bien? Y los datos categóricos son subjetivos. Entonces, mientras más cantidad de respuesta tenga, menos sesgo de error habrá en estos variables subjetivos. ¿Está bien? Podemos tener escalas Likert de satisfacción, de importancia, de frecuencia, de valor, de acuerdo, de dificultad. También podemos utilizar otros tipos de instrumentos como el análisis documental, por ejemplo. Y en su mayoría se recolectan datos numéricos. Por ejemplo, muchos hacen el tema de la productividad. Esta variable la tocan en empresas, en instituciones, la productividad de trabajadores, la productividad de la maquinaria. En ingeniería industrial, por ejemplo, la productividad de las máquinas. Entonces tenemos que hacer mediciones numéricas y por eso utilizamos más lo que es el análisis documental. Las entrevistas que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas, que las utilizamos en investigación cualitativa más que en la cuantitativa, realmente, ¿no? Para categorizar, subcategorizar datos, utilizamos más las entrevistas no estructuradas o las entrevistas en realidad no estructuradas. ¿Por qué? Porque no nos parametran cuánta cantidad de respuesta nos tengan que dar el entrevistado en este caso, ¿no? Para obtener la mayor cantidad o calidad de respuesta y ser procesados cualitativamente. También la observación nos ayuda a recolectar datos. La mayoría que utilizamos nosotros para la tesis, datos numéricos también. Las encuestas que también se utilizan mucho, por ejemplo, para poder obtener datos rápidamente, pero estos sí son estructurados y corresponden más al trabajo del enfoque cuantitativo. Criterios para elegir las técnicas estadísticas. Ahora, dentro de la metodología también hay que considerar que tenemos que saber elegir bien una técnica estadística. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque a veces en la parte de la redacción que dice técnica estadística por el procesamiento de datos, el estudiante pone, voy a realizar mi análisis estadístico con el SPSS versión 24. Pero no te está diciendo con qué software vas a hacer el tratamiento estadístico, te está diciendo la técnica de análisis de datos. La técnica, no en realidad la herramienta. Entonces, estamos haciendo mal cuando ponemos ahí el SPS, el Minitab y entre otros software. Tenemos que indicar claramente cuáles son los criterios de la elección de la técnica estadística y cuál es la técnica estadística que vamos a utilizar. Para ello, importantes 5 criterios. El nivel de investigación, que ya lo tenemos claro, el diseño, que también ya lo tenemos claro, la naturaleza de variables, el objetivo y el comportamiento de los datos. Pasamos con esta parte importante. Este cuadrito es muy importante para nosotros poder hacer un título de investigación que no caiga en el camino. ¿Está bien? Tomamos atención aquí y pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Tenemos 2 tipos de variables. Tenemos a las variables categóricas y tenemos a las variables numéricas. Las variables categóricas son de naturaleza cualitativa, son cualidades. Pueden ser de escala nominal o de escala ordinal. Las escalas nominales no tienen ningún atributo. Por ejemplo, masculino y femenino no tienen un orden, porque femenino no está antes que masculino, ni masculino después, no tienen un orden en concreto. Las variables de escala ordinal sí tienen un atributo y se llama el orden. Por ejemplo, primaria, secundaria, superior. Nadie puede estar estudiando superior sin antes haber estudiado primaria o secundaria. ¿Está bien? Y también tenemos a las variables numéricas, que son de naturaleza cuantitativa.
que pueden ser de escala de intervalo de razón. En cualquiera de ellos son números, números en decimales, números fraccionados, números en negativos, números enteros, números positivos, son números. ¿Está bien? Ejemplo en cada uno de ellos. Variable categórica. Educación financiera, por ejemplo. Yo puedo decir, en la ciudad de Lima, en Perú, las personas tienen, o no puedo decir, tienen 20 soles de educación financiera. Porque no es una variable numérica, es una variable categórica. No puedo decir que los ciudadanos de Lima, de la capital de Lima del Perú, tienen 15 grados centígrados de educación financiera o 20 kilos de educación financiera. ¿Por qué? Porque no es una variable numérica, es una variable categórica que se mide, por ejemplo, por niveles. Yo puedo decir, el nivel de educación financiera de los ciudadanos de Lima, de la capital de Lima, Perú, tienen un nivel alto de educación financiera, o tienen un nivel medio de educación financiera, o tienen un nivel bajo de educación financiera, porque son variables de naturaleza cualitativa de tipo categóricas. Variables numéricas. Variable peso, por ejemplo. Si yo tengo mi hijo y se enferma, le da fiebre, lo llevo al médico, al pediatra, ¿no es cierto? Y el pediatra me va a decir, ¿sabes qué? Tiene fiebre, le voy a dar paracetamol en jarabe. Dime cuánto pesa tu niño para poder recetarte los mililitros del jarabe. Y como no es una variable categórica, yo no le puedo decir al pediatra, doctor, mi hijo pesa poquito, o mi hijo pesa mucho, o mi hijo pesa más o menos, o regular. ¿Por qué? Porque el pediatra no me va a decir, está bien, entonces dale poquito jarabe, o dale mucho jarabe, o dale regular jarabe. ¿Por qué? Porque este resultado comprende su origen a una variable numérica. Entonces yo tendré que decirle, ¿sabe qué? Al doctor, mi hijo pesa 20 kilos. El doctor me dirá, dale 20 mililitros de jarabe. En correspondencia al resultado real de esta variable, porque esta variable es objetiva. Está bien, de naturaleza cuantitativa y de tipo numérica. Entonces, ¿qué estamos fallando cuando hacemos mucho las tesis? Los estudiantes suelen hacer variables numéricas, pero aplican escalas ordinales. Por ejemplo, en mi caso, en contabilidad, lo he visto en contabilidad, lo he visto en administración, lo he visto en economía, lo he visto en ingenierías, en ingeniería industrial, cuando hacen esta variable rentabilidad que es numérica. Hacen cuestionario en escala Likert, pero tú no le puedes decir al empresario que su rentabilidad es poquita, es mucha, es alta, es baja. No, no puede tomar una decisión acertada así. Al empresario, a la institución, tú le dices, la rentabilidad es 5, tu índice de rentabilidad es 5.5. Eso quiere decir que tienes un sol para cubrir tus pasivos y tienes 4.5 de más para cubrir posibles pasivos a largo plazo. ¿Por qué? Porque es una variable numérica. Entonces, yo le digo al tesista, un jalón de orejas, ¿por qué estás aplicando un cuestionario en escala Likert si no debes medirla como una variable categórica? El resultado no es objetivo, es sesgado. Estás cometiendo un grande sesgo de error. Entonces, ¿quién va a determinar claramente la naturaleza de las variables? El propio investigador. ¿Cómo doy el resultado a conocer de esta variable? Es la medición con la cual tú tienes que recolectar los datos. Y si no me es viable aplicar en mi tesis la variable rentabilidad, porque para obtener la rentabilidad de una empresa yo tengo que hacer el análisis documental de los estados financieros para obtener los índices de rentabilidad, y si esa empresa no me va a poder proporcionar esos estados financieros, entonces no hago una variable numérica. Hago una variable categórica, como por ejemplo educación financiera, que ya lo mencioné. Y también no nos hacemos tanto problema ahora con las herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque
ya nosotros podemos pedirle a la IA que determine cuál es la naturaleza de mi variable. Por ejemplo, acá está abierto el ChatGPT. Si yo quiero hacer, si soy de contabilidad, administración, ingeniería, economía, yo le digo, mi variable es rentabilidad. Quiero hacer, antes de hacer mi título, yo quiero determinar o identificar la naturaleza de mi variable, porque si yo no puedo recolectar esos datos, no hago esa variable. Lo vuelvo a repetir. Le digo que actúe como experto en investigación, que identifique la naturaleza, tipo y escala de medición de la variable rentabilidad. Además, dame una propuesta de qué instrumento puedo utilizar para la recolección de datos. Y lógicamente me va a pedir o me va a mencionar que la naturaleza de esta variable es cuantitativa y que se expresa a través de números. ¿Está bien? Y es una variable cuantitativa continua y su escala de medición es de razón. Propuesta de instrumento, ficha de recolección de datos financieros o guía de análisis documental para medir la rentabilidad económica, financiera y el margen de rentabilidad. ¿De dónde? De los estados resultados o de los balances generales de las entidades. ¿Ya? Entonces, es necesario identificar primero mi variable antes de hacer mi título de investigación. Si a mí me sale con este prompt que tengo que recolectar datos numéricos y yo no puedo recolectar datos numéricos de mi población o de mi muestra, no puedo hacer una variable numérica dentro de mi título de mi tesis. ¿Está bien? Pero puedo buscar otras alternativas como variables categóricas donde puedo utilizar un cuestionario como escala Likert y normal puedo aplicarlo y obtener mis datos para mi investigación. Es decir, que va a ser viable hasta el final porque yo ya me proyecté como investigador o como tesista que voy a poder recolectar los datos acorde al título o variables que voy a estudiar. Muy bien, ahí tienen el prompt, pueden ir cambiando. Por ejemplo, yo puedo poner educación financiera. También para poder identificar cómo puedo medir la educación financiera, qué instrumento puedo utilizar. Y así ustedes pueden poner las variables que ustedes gusten. Y me va a decir que la educación financiera es una variable cualitativa, abstracta. ¿Ya? Tipo de variable lo puedo medir con una escala ordinal. Bajo nivel, medio nivel, nivel alto. Y puedo aplicar un cuestionario estructurado de educación financiera con las siguientes dimensiones. Y puedo utilizar esta escala tipo Likert, nunca, rara vez, a veces frecuente. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo sé que puedo aplicar, me es más fácil, me es difícil obtener los datos de una revisión documental que no me van a dar en la empresa, en la institución, pero que sí voy a poder aplicar. Es más fácil para mí aplicar un cuestionario a mis compañeros, colegas de trabajo, que sea mis jefes. Entonces puedo hacer una variable categórica. ¿Está bien? Y en el camino ya no voy a permitir que mi tesis me rechacen cuando ya estoy terminando mi proyecto de tesis. ¿Está bien? Entonces ya tenemos claro ese aspecto. ¿Qué es el objetivo? Es la meta y el logro que buscamos alcanzar. Cada nivel de investigación tiene su propio objetivo de investigación. Por ejemplo, el nivel descriptivo, describir, estimar, verificar. El nivel relacional o correlacional que más hacen investigación los tesistas, comparar, asociar y medir la fuerza de asociación. En el nivel explicativo tenemos evidenciar, demostrar y probar. En el nivel predictivo, predecir, pronosticar y ver. Y en el nivel aplicativo, supervisar, controlar y calibrar. ¿Está bien? Entonces, es importante que cada fase de la investigación que realicemos, nosotros podamos, uno, identificar la variable que queremos estudiar y el propósito de nuestro estudio. Y el propósito del estudio está enmarcado en los niveles de investigación. El objetivo general que nosotros vamos a obtener va a ser cuando nosotros ya tengamos el enunciado de nuestro estudio y solamente vamos a añadirle el propósito en el cual vamos a querer realizar nuestra investigación. Ahora,
ya tenemos una parte importante, o sea, ya la metodología ya la tenemos clara, ahorita la vamos a generar con la IA en unos minutos y vamos a tener toda nuestra tesis completa en la parte del capítulo que corresponde a la metodología. Pero es necesario que comprendamos también cómo es que vamos a elegir nuestra prueba estadística. Y ya estábamos en los tipos de variables. ¿Está bien? Y tenemos variables categóricas y tenemos variables numéricas. Las variables categóricas y las variables numéricas, muchas veces para elegir la prueba la prueba estadística para la contrastación de hipótesis, nos dice nuestro asesor o nuestro jurado que debe pasar por una prueba de normalidad. Veamos si esto es cierto. Las variables categóricas, estimados estudiantes, no necesitan realizar una prueba de normalidad. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que no tienen distribución normal. ¿Y por qué sabemos que no tienen distribución normal? Porque carecen de un atributo importante, que es la distancia. No se puede medir la distancia, por ejemplo, entre un siempre y un casi siempre. O si se pudiera medir la distancia entre un siempre y casi siempre. De un nunca, casi nunca, a veces femenino, masculino, si no tiene una distancia. Y estamos hablando de una prueba de distribución normal. Al carecer de este atributo, las variables categóricas no tienen distribución normal, no necesitan pasar una prueba de normalidad e incrementar solamente el tamaño de la tesis. Cantidad no significa calidad, entonces no es necesario y yo trabajo con pruebas no paramétricas para la contrastación de hipótesis. A diferencia de las variables numéricas sí necesitan pasar por una prueba de normalidad. ¿Y por qué? Porque ellos sí cuentan con el atributo de distancia. Yo puedo medir la distancia entre 10 grados centígrados y 20 grados centígrados y 10 grados centígrados. Entre 10 kilos de papa y 20 kilos de papa, yo compré 10 kilos, mi mamá 20 kilos, mi mamá compró 10 kilos más que yo, sí puedo medir la distancia. Por tanto, las variables numéricas sí necesitan pasar por una prueba de distribución normal. Tanto puede ser con Shapiro-Wills si los datos son menores a 50 datos o Kolmogorov-Smirnov si mis datos son mayores a 50. Paso con cualquiera de estas pruebas estadísticas, la prueba de normalidad si son variables numéricas y si tienen distribución normal, trabajo con pruebas paramétricas que son las más óptimas en investigación porque tienen menor sesgo de error. Pero si yo hago mi prueba de normalidad en mis variables numéricas y me sale que no tiene distribución normal, entonces trabajaré con las pruebas no paramétricas que utilizan las variables categóricas para la contrastación de hipótesis. Teniendo eso claro, cada nivel de investigación tiene sus propias pruebas estadísticas para variables numéricas, para variables ordinales, politómicas, dicotómicas. ¿Está bien? Por ejemplo, en el nivel correlacional, nosotros tenemos para variables ordinales la prueba de Umatt-Winnet-Wilcoxon, correlación de Spearman, pero para variables numéricas con distribución normal, T de Student, correlación de Pearson, R de Pearson. Para variables categóricas, chi cuadrado, capa de Cohen o R of Rayton. ¿Ya? Entonces, cada prueba estadística que nosotros vayamos a utilizar depende de la naturaleza de la variable y también depende que si nosotros hemos comprobado la distribución normal de los datos que la componen. Pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Para escalas ordinales, numéricas, trabajas con ordinal, con numérica también se puede trabajar. Y también para los estudios explicativos tienen sus propias pruebas estadísticas. Para los niveles predictivos y aplicativos también. Pero con las herramientas de inteligencia artificial podemos identificar rápidamente esto. Pero lógicamente lo que he hecho es primero una introducción de una parte importante para poder identificar si la herramienta de inteligencia artificial nos está dando, lógicamente, la información que nosotros necesitamos. Entonces, yo le puedo pedir que actúe como un experto en investigación y redacte un párrafo de 7 líneas por cada una de ellas. Lo siguiente,
El enfoque cuantitativo. Miren que nosotros vamos a armar una tesis completa en el nivel correlacional. ¿Está bien? Que es las investigaciones que más se hacen hasta para maestría, hasta en doctorado. Mi colega de doctorado ha sacado su doctorado con una tesis en el nivel correlacional. Si es correlacional, ya nosotros sabemos que es enfoque cuantitativo, el método general científico, el específico deductivo, el tipo básica, el diseño no experimental, el tipo transversal. La prueba, ¿qué prueba voy a utilizar? Una prueba no paramétrica para correlación, una prueba Rode-Spearman. La información debe estar bien explicada y con la cita de libros de metodología actuales o artículos científicos de base de datos de alto impacto que correspondan a los años entre 2025 a 2021, adjuntando el URL. Considera que la variable de interés es gestión pedagógica. En este caso, yo voy a trabajar desde el descubrimiento de mi variable problema. Y para mí, mi variable problema va a ser la gestión pedagógica, ¿ya? En todo el desarrollo de la investigación. ¿Y por qué? Porque realmente yo he ido identificando, ¿ya? Dentro de mis labores como docente universitario, que hay algunas deficiencias en lo que es la gestión académica, en la gestión pedagógica, gestión académica le vamos a. ¿Y por qué? Porque realmente en la universidad hemos tenido un poco de deserción de estudiantes, no se han ido matriculando la misma cantidad en todos los años, incluso el año pasado no se ha aperturado el primer ciclo, entonces no está habiendo una buena gestión académica en esta universidad donde yo vengo desarrollando mis labores y para mí, dentro de mi experiencia profesional, he identificado esta problemática. Desde ese punto de vista, mi variable de interés va a ser esta. Teniendo los aspectos preambulares que ya hemos podido hablar claramente establecidos, yo puedo generar mi prompt. Y me va a ir redactando toda la parte que comprende mi capítulo de metodología. ¿Ya? Va a ir cargando ahí. Con gusto se presenta un análisis detallado de los elementos metodológicos. Ahora, antes, por ejemplo, de generar esto, es importante lo que les voy a decir. Muchos utilizan el ChatGPT en su versión gratuita, pero pueden mejorar la calidad de su ChatGPT. Yo utilizo la versión gratuita, mucho utilizo la versión gratuita, pero nosotros tenemos que gestionar ciertas extensiones. Esta de acá. El web ChatGPT con acceso ilimitado a Internet, es decir, a toda la información que podamos tener en Internet. En investigadores, vamos a mandar ahí. ¿Qué necesito hacer para que mejore la calidad de mi ChatGPT? Hacer esto, instalar esto. Por ejemplo, vayamos a una cuenta que no pueda tener. Por ejemplo, acá Yanina Continental. Quiero abrir el ChatGPT para que mejore mucho la calidad del uso del ChatGPT en su versión gratuita, ¿ya? Por lo general me aparece así porque lógicamente no tiene su extensión, no tiene su extensión. Vamos a ver en gestión de extensión gestionar, no tiene, ¿ve? ¿Y cómo se ve? En realidad en su función básica el ChatGPT, donde las respuestas van a ser muy delimitadas, donde las respuestas muchas veces van a ser inventadas, van a ser erróneas, no va a ser una información de calidad, porque lógicamente está delimitado solamente hasta ciertos años. Si yo le voy a aplicar o instalar esta extensión, va a ser para mejorar la calidad de ese ChatGPT. Ingreso esto, les acabo de enviar ahí al grupo, gestiono el web ChatGPT, le pongo añadir a Chrome, añadimos esta extensión, vamos a dejar que se instale y van a ver que la presentación del ChatGPT va a mejorar su funcionalidad, donde puedes inclusive adjuntar algunos archivos,
donde ya está sincronizado con internet actualizado a la fecha y mejora. También puedes utilizar, por ejemplo, la funcionalidad de voz para poder buscar información directa haciendo clic y así muchas funcionalidades que no tiene un ChatGPT básico sin esta extensión. Mejorando la calidad de este ChatGPT con esta extensión, vas a tener mejores resultados en el procesamiento de tus datos. ¿Está bien? Entonces, lo gestionan para mejorar el tema del ChatGPT gratuito y con esto ya nosotros podemos ir realizando nuestra tesis, enfoque cualitativo. Acá tenemos la estructura que se les va a compartir. Acá hay una estructura de una tesis ya para que esté automatizado el índice y no se tenga que tener problemas en estar enumerando. Por ejemplo, tenemos enfoque, nos vamos a enfoque, acá podemos copiar esto y podemos indicar el enfoque, si es proyecto de tesis en tiempo futuro y si es borrador de tesis en tiempo pasado. Vamos a hacer que nosotros, como vamos a hacer toda la parte de resultados, que es un borrador de tesis, ¿está bien? El enfoque de la investigación fue el cuantitativo, ya que se caracteriza por la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar patrones, relaciones y generalizaciones sobre fenómenos específicos. Este enfoque es especialmente útil para que mida variables y establezca relaciones entre ellas. En el contexto de la gestión académica, permitirá evaluar aspectos como la eficiencia administrativa, el rendimiento estudiantil y la calidad de la información. Listo, y luego realizo mi cita. Según Hernández Sampieri, según Ñaupas, primero tengo que hacer un preámbulo explicativo del enfoque tipo nivel que estoy usando en mi investigación y después recién la fundamento, la sustento desde el enfoque metodológico citando algún autor de algún artículo científico, de algún libro. Si está acá, por ejemplo, el libro acá ya en la URL, porque le he pedido que me dé el URL de dónde está obtenida esta información, entonces yo ya puedo citar esto, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo automatizar mi cita. Pongo insertar, pongo en APA, acá por ejemplo puedo citar en formato APA, Chicago, en ISO para ingenierías, en Vancouver para salud. Para automatizar mis citas le pongo que es un libro, editar, Ismael Zamora, vamos a tratar de copiar, Zamora Ismael, añadir, el otro es Calixto, Lisset, agregar, aceptar, título, metodología de investigación científica para tesis 2021, autor del libro, ahí están los autores, no es sección de libro, es libro, vamos a poner bien libro, muy bien, año 2021, ciudad, por acá debe estar, Ciudad Lima, Perú, editorial, Smith Zamora SRL, a ver, vamos a copiar de aquí, listo, no copia, ¿qué pasó? Se cerró. Zamora, acá Smith Zamora es una empresa, a ver si copia de aquí. No quiere, ya lo vamos a escribir. Smith Zamora. IRL, dice, ¿no? Entonces, si estoy sacando de una página internet, el doy, o si no, el URL, ¿no? Copio ahí. Aceptar. Listo. Entonces, si son dos autores, va con I, el año entre paréntesis, y según Zamora y Calixto, 2021,
Este enfoque sigue una secuencia estructurada que incluye la formulación de hipótesis, la recolección. En su página buscaremos la página. Este enfoque, acá puedo ser si es menor a 40 palabras, como dice el APA, solamente entre comillas, ¿no? Y el número de página al final, por ejemplo, está en la página 70, ¿no? Y así voy verificando la información y voy citando. ¿Está bien? Explicando primero, porque el enfoque, porque el tipo, y luego voy citando, voy ingresando mi cita, de manera que ya voy automatizando mis referencias bibliográficas, ¿no? Cuando inserte mis referencias ya va a salir en APA. Zamora y Calixto, metodología de la investigación, y así voy actualizando cuando voy ingresando más citas y ya no estoy digitando todo desde el comienzo, como a veces solemos hacer. Igual vamos copiando toda la información, método científico, ya nos va dando qué es el método científico, nos está explicando y voy copiando ahí un poco y le voy dando forma, voy verificando la información. El método específico es el deductivo y yo voy ingresando las citas de los links. ¿Está bien? Tipo de investigación básica. Pero voy leyendo porque yo ya sé por qué es básica, porque es diseño no experimental, ya sé todo eso, ¿verdad? El diseño de investigación. Nivel correlacional. La prueba Rode-Spearman, ¿por qué voy a utilizar? Porque es una técnica estadística no paramétrica utilizada para medir la fuerza y dirección de asociación entre dos variables ordinales o no normalmente distribuidas. Es particularmente útil en investigaciones de gestión académica donde las variables como niveles de satisfacción o percepción de eficiencia, es decir, para variables de escalas ordinal. Ya te está explicando, está dando la explicación que necesitas para las técnicas estadísticas de análisis de datos. Entonces, acá yo puedo considerar, ¿no? La prueba que se utilizó en la investigación fue la prueba no paramétrica, porque ya sé que es no paramétrica, Rode-Spearman, que es una técnica no paramétrica para medir la fuerza de asociación de variables ordinales, y está explicando aquí, ¿no? Lo que yo no podía explicar y solo le ponía, ¿qué le ponía? Vamos a usar SPSS en su versión 24. No, esto ya no vamos a poner, ¿está bien? Sino la técnica adecuada que vamos a utilizar, que en este caso es la prueba no paramétrica, Rode-Spearman, y también explicando cuáles han sido los criterios para la selección de esta. Uno, que es para la asociación, porque hacemos un nivel correlacional, que no hay distribución normal, porque son variables categóricas cualitativas. ¿Está bien? Y es importante señalar esos criterios para la elección correcta de esta prueba o técnica estadística que se utiliza en la investigación. Y le voy dando el formato, la forma, según la redacción que yo necesito para mi tesis. Y así voy ya un capítulo, por ejemplo, de metodología que me es difícil como estudiante elaborarlo, voy elaborándolo de manera mucho más rápida. ¿Está bien? No sé si se ha entendido la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Está muy complicado. Ahora voy a pasar con los que estamos todavía en sala. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos ahí varios miembros en sala. Nos han seguido. Está muy rápido, muy difícil la explicación. Giancarlos, estamos atentos. Luis, Armando. Wilson ya abandonó la reunión. Entonces, en realidad, es la parte que nos ha tocado hacer de la tesis. ¿Está bien? La parte estadística, la parte metodológica. Y para la siguiente, lo que nos toca desarrollar es
el título, cómo armar un título viable de investigación, ¿ya? Para poder tener un título que no nos rechacen en el camino, ¿no? A muchos estudiantes no suele suceder eso en el pregrado. Listo, Rodrigo, muchas gracias a ti por participar de este curso totalmente gratuito. ¿Está bien? Entonces, si no hay ninguna pregunta, creo que todo ha quedado claro, si se escucha. No hay ninguna pregunta, todo está bastante claro. Vamos a compartir los materiales por el grupo para que puedan ir acomodando ahí su tesis según esa estructura. ¿Listo? Si no hay alguna pregunta, muy buenas noches con cada uno de ustedes. El nivel de profundidad. A ver, Wilson, ¿cómo es eso? Puedes aperturar tu micrófono, no hay ningún inconveniente. Si podría explicar el nivel de profundidad. ¿De profundidad de qué? ¿De la tesis que estamos haciendo? ¿Del nivel de investigación? ¿Del uso de las herramientas? ¿A qué te refieres? Wilson. De la investigación, tesis de licenciatura, maestría y doctorado, eso sí. Ya. El nivel de profundización, lógicamente, que mientras nosotros nos vamos desarrollando, por ejemplo, en un posgrado, ya nosotros que tenemos ya ese camino un poco recorrido, sabemos que más llevamos temas de investigación, profundizamos más que a veces un estudiante de licenciatura o pregrado. Por ejemplo, ellos llevan casi en los últimos ciclos recién los talleres de tesis, no los llevan desde la parte inicial. En cambio, nosotros que hacemos maestría o doctorado o postdoctorado, sabemos que siempre desde el primer curso que íbamos desde el primer semestre, vamos a llevar el curso de investigación. Por ende, nosotros ya con ese conocimiento más consolidado, tenemos que ponerle mayor rigurosidad y profundidad a los temas de investigación. Por eso que cuando hacemos la licenciatura nos dice, sí, puedes aplicar tu investigación en una institución, en una sola empresa, pero cuando ya hacemos de maestría, no, tiene que ser un campo más amplio, en un grupo de empresas, en una ciudad completa, de una región, si haces un nivel descriptivo de todo el país o de diversas partes del mundo, en países de Latinoamérica, entonces tienes que hacer mayor profundización a lo que tú le estás llamando a las investigaciones de posgrado. No solamente en términos de población muestra, sino también en la calidad de la información. Por ejemplo, en los artículos científicos, cuando ustedes hacen pasan revisión por pares para la publicación de artículos científicos, ¿qué cosa verifican? ¿De dónde salen sus fuentes de citas? Lógicamente que no pueden ser de tesis, de licenciatura. Tienen que ser de artículos científicos, de libros, de revistas de alto impacto, ¿no? Entonces, lo mismo nos piden para la maestría, lo mismo nos piden para el doctorado. Está bien, en cambio, en licenciatura todavía están citando artículos, en algunos casos páginas web, revistas empresariales, revistas de salud. Está bien, entonces tiene la calidad, la rigurosidad, la profundidad, es muy diferente en los temas. ¿Está bien? Eso para dar respuesta a tu pregunta, Wilson. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, lo puede escribir por el chat también, y si no, con ustedes ya nos estaríamos despidiendo porque ya hemos programado para las 9:30 nuestra clase. Listo, Wilson. Con cada uno de ustedes, muy buenas noches. Nos estamos encontrando hoy día es martes, miércoles, el día jueves, para hacer y construir un título viable de investigación. Buenas noches.